Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos ustedes que nos ven. Les damos una cordial bienvenida como siempre a su programa Viajes al Interior. Este es un programa que hace parte del canal de YouTube Parceros por el Mundo y este programa no tiene sino la intención de conversar, discutir y hablar acerca de todos estos temas que nos interesan y nos conmueven como seres humanos y como sociedades. El día de hoy vamos a tener la segunda parte de nuestro programa de la ansiedad, porque como ustedes saben es un tema muy amplio, muy interesante y que especialmente en este tiempo de pandemia nos toca mucho. Así que como siempre vamos a tener a nuestra gran invitada Luz Beatriz Orrego y sin más preámbulo demos inicio a este programa. Bueno, sin más preámbulo, le damos la grandiosa bienvenida a nuestra invitada Luz Beatriz Orrego, que como siempre nos acompaña en nuestro programa. Y les recuerdo que hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad. Este es el segundo programa en el que vamos a discutir sobre este tema que es tan amplio. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola Dani, bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, muy contenta, muy feliz porque hoy nos hizo un solazo aquí en Estocolmo y ya estamos en el otoño, o sea, el frío empieza, pero hoy nos hizo un sol divino, entonces muy contenta por eso. ¿Y en Medellín qué tal? No, yo no puedo decir lo mismo, desafortunadamente, antier, ayer y hoy, mucho frío, mucha agua, no, esta vez sí me puedes humillar. Ay, no, pero esto no es por mucho tiempo. Pero bueno. Ahora sí vamos a empezar entonces con esta segunda parte de este tema tan interesante y que yo sé que es muy especial porque a todos nos ha tocado de alguna forma en este tiempo de pandemia. Me gustaría empezar con la primera pregunta acerca de qué tipos de ansiedad son los más comunes en el mundo y si una misma persona podría padecer varios de estos tipos de ansiedad. Ok. Más que hablar de los tipos de ansiedad, yo creo que es bueno que hagamos una distribución más bien entre los trastornos emocionales a los que puede llegar el ser humano, de acuerdo a unos factores que creo que ya los vimos en el primer programa. Sí. Entonces básicamente vamos a dividirlo en 4 escalones, porque cada uno de esos escalones tiene unos niveles de complejidad. Mi primer escalón entonces es el estrés. Y dentro de ese estrés, ¿yo qué tipo de estrés puedo identificar? El estrés postraumático, el estrés social o la ansiedad social o lo que uno llama normalmente, ¿cierto?, la fobia social. En un segundo escalón estaría entonces la ansiedad generalizada, que cuando la ansiedad generalizada, digamos, se desborda un poco, tiene como consecuencia entonces los trastornos de pánico o las crisis de pánico o crisis de ansiedad, como lo llaman en otros países. Posteriormente, un tercer escalón tendría una relación directa con la depresión. Y ya en el asunto de la depresión entraríamos a un cuarto nivel, que sería lo que yo llamo, que no me gusta hacerlo, pero que tenemos que hacerlo con honestidad y con objetividad y también con responsabilidad, y es el tema de las ansias de muerte. Cuando uno ya llega a ese nivel, pues puede tener algunos pensamientos negativos, recurrentes y a veces hasta suicidas, ¿cierto? Uy, hay muchos diferentes niveles y categorías. Y entonces una misma persona podría tener varios o como es escalado, podría ir superando y superando escalones hasta llegar al último nivel si no tiene pues como el tratamiento adecuado, ¿cierto? Sí, el asunto acá es que digamos que el estado de alerta inicia con un estrés muy elevado, con un estrés muy agudo, que si no lo canalizamos a tiempo, entonces se desborda, y en ese momento que hace su ejercicio de desborde es cuando se nos vienen entonces las demás categorías, llamémoslo así, como los demás escalones. Por ejemplo, un estrés agudo normalmente termina en una ansiedad generalizada, pero no necesariamente tiene que llegar a una crisis de pánico. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que muchas veces nosotros, por pena, por miedo, por esas creencias sociales de que visitar un psicólogo o que visitar un terapeuta o un psiquiatra es altamente complejo, porque además tenemos ese limitante de que siempre pensamos que quien lo visita es un loco, es el que está desquiciado, es el que está, bueno, decimos acá en Colombia, rayado, descuadrado. Entonces creemos que es eso, pero no, realmente nosotros antes, de hecho, por mera prevención, deberíamos visitar un profesional de la salud mental, ¿cierto?
Sí. Entonces, por ejemplo, yo ahora no mencioné la agorafobia, pero la agorafobia podría ser parte también de los temas de ansiedad. La ansiedad también se puede convertir entonces en una crisis de depresión porque se genera una desesperanza y ya unos niveles muy bajos de serotonina, dopamina, oxitocina, noradrenalina, etcétera. Entonces eso hace que de alguna manera terminemos padeciendo ya trastornos más severos y más delicados, que cuando no vemos la salida, que cuando nos desesperanzamos totalmente, es cuando encontramos ya un estado de depresión con ansias de muerte, que es donde debemos cortar el hilo y es lo que debemos justamente evitar. Absolutamente importante, es muy importante eso de visitar a un psicólogo, o sea, romper ese paradigma social de que los psicólogos solamente atienden locos, eso es completamente mandado a recoger en pleno siglo XXI, o sea, nosotros ya tenemos que empezar a entender que el psicólogo es un puente, es una ayuda para que nosotros volvamos a la realidad, definitivamente. Y sobre todo, Dani, perdón que te interrumpa, sobre todo porque hay una cosa que es importante que la gente entienda. Estos son como moneditas en la alcancía. Entonces voy a hacer como esa simbología de que yo tengo una alcancía y yo le eché una monedita. Y esa monedita fue un pequeño estrés que sentí un miércoles. Y le eché otra monedita porque al viernes el estrés se me volvió más agudo. Pero al sábado yo ya empecé a sentir unos síntomas complejos. Por ejemplo, empecé a sentir que el corazón se me estaba acelerando, que el ritmo cardíaco tenía unas pulsaciones por encima de 130, que tenía dolor de cabeza concentrado sobre todo en la frente, que es una sintomatología clarísima de estrés. O yo empecé a sentir que me temblaban las manos y los pies, o una cantidad de síntomas, ¿cierto? Que ya lo vimos en el programa pasado. Eso se va llenando esa alcancía como de monedas, y es la persona la que finalmente toma la decisión en qué momento va y consulta, porque la cosa se está haciendo delicada. El problema es que cuando no consultamos a tiempo, pues desafortunadamente esto se nos desborda como un río, y cuando llegamos allá ya es muy tarde, entonces ya no nos sirven otras técnicas que no son farmacológicas, ya nos toca medicarnos, etcétera. Wow, muy delicada la situación, y yo tengo que reconocer que cuando estaba haciendo la indagación de este tema y gracias al conocimiento que nos has brindado en el programa anterior y en este también, yo me he dado cuenta de que de alguna forma yo tuve un tipo de ansiedad cuando llegué a Suecia, o fobia social como lo estábamos denominando en estos niveles, porque no conocía el idioma. Me sentía muy mal cuando tenía que encontrarme con personas y no podía expresarme como lo hago normalmente. ¿Podría, de acuerdo a esta pregunta, decirse que la ansiedad podría ser también contextual? Es decir, de acuerdo a la situación en la que yo me encuentre, digamos, estoy dentro de una familia violenta, o estoy en un ambiente laboral que me podría generar alto estrés y también ansiedad, o en este caso, como yo, llegar a un nuevo país donde desconozco todo, incluso el idioma. ¿Podría decirse que todas estas situaciones contextuales generan ansiedad? El problema acá, más que qué es lo que nos genera la ansiedad, que es importante y lo vimos en el programa número 1, es entender que todo lo que tenga un estresor nos genera una alerta, y todo lo que nosotros llamemos alerta nos va a implicar una sensación y una necesidad de huida, de salir corriendo. Entonces, claro, si tú no sabes el idioma porque llegaste a Suecia y bien colombiana, además, y para colmo bien paisa, entonces el lenguaje de nosotros es muy difícil que se entienda. Entonces usted dice parcero, mejor dicho, es un embale, ¿cierto? Entonces mira, por ejemplo, que cosas tan sencillas como esa, que uno se va como con el imaginario de que se va a poder tomar un tiempo para el idioma, y resulta que llega a un país y nadie le entiende a uno nada. Eso es bastante frustrante, y eso sí puede generar, desarrollar una fobia social, y tú lo viviste en el colegio. Al niño que le hacen el bullying, a la niña que la molestan, a la más bonita y a la más fea. Entonces mira que algo va quedando ahí como una creencia limitante en el cerebro, y eso finalmente termina desarrollando una fobia social. Cuando terminamos la universidad, por ejemplo, y llegamos al campo laboral, a una empresa muy grande donde nos exigen mucho, eso también genera fobia social, porque lo que sentimos es que los otros compañeros son nuestros observadores, y que nosotros estamos en un panorama muy complejo porque apenas acabamos de salir de la universidad, no tenemos la experiencia, o ni siquiera digamos que salimos de la universidad, salimos de otro campo laboral completamente diferente, y todo lo que nos vaya
poniendo como el cerebro en peligro, va a generar una sensación de huida y una necesidad de salir corriendo, porque básicamente eso es la ansiedad, la necesidad de salir corriendo, y eso tiene una sintomatología psicológica, pero también física. Qué interesante eso. Y aquí me inquieta mucho esta pregunta que viene a continuación. Me inquieta no positivamente, y es porque los estudios dicen que las mujeres somos mucho más propensas que los hombres a padecer ansiedad. Eso Pues no me gusta nada. La respuesta es muy fácil, porque las mujeres somos muy empeliculadas, Dani. Vamos a decirlo para los otros países, las mujeres siempre nos autoexigimos más. Entonces tenemos unos roles sociales muy creados, como paradigma social muy construido. Ustedes siempre nos han dicho que somos mamás, pero que también tenemos que ser esposas y ser profesionales, pero que además también tenemos que ser amigas y no abandonar a nuestros amigos porque nos arman show. Los míos sí que me arman show. Entonces, que no, que tenemos que cumplir con todo. Y entonces, ¿cómo organizas tú 24 horas, de las cuales debes descansar por lo menos unas 3 o 4 para cumplirle a todo eso? Entonces, claro, las mujeres somos más empeliculadas con eso, los hombres no. Para los hombres es muy fácil: hoy no voy, hoy sí me voy para el partidito, entonces yo no estudio, o yo no hago el informe, eso se hace mañana. Ellos son, digamos, un poco más tranquilos, no todos, obviamente no podemos generalizar, pero en la mayoría. Las mujeres sí nos tomamos muy a pecho esto, sobre todo porque como competimos con ellos de alguna manera para quedar como en el mismo nivel, entonces nos autoexigimos más, y eso hace que obviamente tengamos más ansiedad. Mira, de hecho, antes de empezar el programa, tenía que arreglar la cocina, y yo decía, yo no me voy a concentrar en el programa hasta que yo no lave esos 3 platos. Entonces imagínate, algo tan sencillo como eso. Ay, pero yo creo que ahí entonces sí tiene mucho también que ver la sociedad, porque esos desniveles y esos desequilibrios sociales e inigualdades hacen que también las mujeres sintamos más presión, y por lo tanto también más ansiedad, y por lo tanto también que dependamos más de las terapias y del sistema de salud de alguna forma, porque tenemos demasiado encima y tenemos que estar compitiendo y luchando permanentemente por llegar al puesto de trabajo que anhelamos, que ahora tiene el hombre, pero que nosotras queremos tenerlo, y queremos siempre demostrar y demostrar y demostrar, y eso, como tú lo mencionabas, hace que también esa ansiedad se aumente. Claro, es que también yo como rompo la cultura, pues tú cómo cambias, por ejemplo, un paradigma social, Dani. No, es muy difícil, eso requiere muchos años, requiere muchos cambios a nivel individual, a nivel social, y es bastante complejo. Entonces mira, por ejemplo, yo todo lo que llevo, todos los años que llevo de vida, bueno, no voy a decir cuántos pues, pero mira, por ejemplo, que uno, a pesar de eso, uno sigue diciendo, bueno, voy a grabar este programa, voy a estudiar de tal hora a tal hora, sigo con escribir mi libro a tal hora, y uno casi que desde que se levanta está organizando como su día. Y eso obviamente es un disparador de ansiedad, porque genera mucha adrenalina, mucha necesidad de salir corriendo y de estar muy activo. Entonces obviamente eso de alguna manera sí nos dispara. Claro que sí. Ahora me gustaría hablar sobre 2 conceptos que tienen en gran parte relación dentro del campo de la ansiedad, pero que también de alguna forma son contradictorios. Estamos hablando de la renuncia y de la huida, que ya hemos mencionado antes. Que estos 2 conceptos, ¿cómo podría uno interpretarlos dentro del campo de la ansiedad? Bueno, la renuncia y la huida. Vamos a empezar por la huida. Cuando uno tiene ansiedad, ¿qué necesita el cuerpo? Huir. ¿Por qué? Porque le generamos una alerta y le dijimos que está en peligro. Entonces necesita huir, necesita correr, necesita salirse, necesita liberarse, ¿cierto? Sí. Esa es como la primera característica. Entonces la huida corresponde directamente a la sintomatología número 1 del estrés y la ansiedad, que es: me siento en peligro, no estoy tranquilo, no estoy a salvo, necesito salir corriendo. La segunda tiene que ver más con el tratamiento. Renunciar, acuérdense que lo decíamos en el primer programa, cuando yo tengo ansiedad viene de ansiar. ¿Y yo qué ansío? Yo ansío lo que no tengo, yo ansío lo que quiero lograr. Y en este caso, ¿yo qué quiero lograr? Que mi vida, cuando yo digo trastorno, yo voy hacia el lado izquierdo o hacia el lado contrario,
y además ansío. Entonces, ansío no ir hacia el lado contrario. Eso es básicamente un trastorno de ansiedad. Para yo ir hacia el lado correcto y para yo no ansiar sino lograr, porque ya tenemos que hablar propositivamente cómo llegar y lograr, lo primero que tengo que hacer es renuncias. Entonces, renuncias en las relaciones, renuncias en un empleo que me desgasta y me enferma. Yo lo hice hace 2 años y ha sido maravilloso haberlo hecho a tiempo. Renuncias a una mala relación con la mamá, con el hermano, con el primo, con el amigo, enfermedad que me produce, por ejemplo, el estarme comparando con otros, el estar idealizando cosas que no van a suceder, las creencias limitantes que tengo en mi mente y en mi cerebro. Entonces, de alguna manera, yo sí considero importante que la renuncia hace parte del tratamiento y que la huida, por el contrario, hace parte de la sintomatología. Ok. Entonces ahí se entienden perfectamente esos dos conceptos. La renuncia totalmente importante, de veras, en este proceso, bien sea con un terapeuta o bien sea que se tome la decisión propiamente con el autoconocimiento, porque uno sabe hasta qué es la situación o cuál es la persona que le está generando una ansiedad. O sea, hasta ahí sabe uno. Y ya después es tomar la decisión, y si uno no puede, pues ahí sí visitar obviamente al psicoterapeuta o a alguien que le pueda ayudar a uno a manejar esta situación. Beatriz, un consejo para todas aquellas personas que en este momento creen que tienen ansiedad, especialmente en esta época de pandemia en la que gran parte de la población está con diferentes tipos de trastorno por el encierro. ¿Qué consejos podrías darles? Pues bueno, lo primero y lo más importante en cualquier trastorno, no necesariamente ansiedad, sino en depresión, en una fobia social, en una agorafobia, en un estrés agudo, en cualquier trastorno, que el DSM-5 haya consolidado como un trastorno de las emociones, lo más importante es reconocer que tengo un asunto por resolver, no tengo un problema, porque también el lenguaje es importante aprenderlo a manejar. Yo no tengo un problema, yo tengo un asunto por resolver. Y si ese asunto por resolver yo sé que no lo puedo resolver solo, buscar ayuda profesional, pero también conversar con esa persona. Uno siempre tiene una persona que quiere mucho y que lo entiende mucho. Uno tiene amigos como, no, sí, eso, y uno tiene como amigos para diferentes cosas. Uno tiene el amigo con el que rumbea, el amigo con el que va al cine, el amigo con el que celebra el cumpleaños y el amigo que escucha y que sabe escuchar además, que eso es un proceso distinto. Entonces me parece muy importante que la gente exprese y le hable a alguien que quiera y que esté dentro de su grupo de afectos y que le exprese que se está sintiendo mal, que pida la ayuda sin pena. Los sistemas de salud, todos los sistemas de salud tienen terapias y psicólogos profesionales de la salud mental que los pueden ayudar, y hablar y sacar eso de la cabeza. Yo siempre he dicho que si yo estoy muy agobiado, yo escribo para que el agobio me quede en un papel por fuera de mi cabeza y me logro liberar de eso, para que la emoción salga al exterior y yo no me la guarde, porque cuando yo me la guardo se me convierte en enfermedad, y no solamente en enfermedad emocional, en enfermedad física. Entonces es muy importante que la gente entienda y encuentre como sus autocuras, y su primera autocura es reconocer, la segunda es hablarlo, y la tercera empezar a actuar en función de un profesional de la salud mental o de un tratamiento ya, pues que yo no lo recomiendo. Además, la gente le gusta mucho, ¿cómo se dirá? El verbo de googlear, ¿o qué? O googlear. Googlear. A la gente le gusta googlear para buscar información, pero si no la sabemos interpretar, igual no hacemos nada. ¿Cuántas veces hemos ido a Google y terminamos más enredados, más asustados y más confundidos? Porque nos dicen que un ataque de pánico nos está acabando el corazón, por ejemplo. Entonces no necesariamente, ¿cierto? Y supongo que cada persona también tiene sus propias complejidades. Uno no puede ir a Google y suponer que la información que está ahí aplica exactamente para cada persona. Es completamente imposible. Y yo lo digo siempre, Dani, lo que le sirvió a Pedro no necesariamente le sirvió a Juan, porque el problema de Pedro es de su historia de vida, el problema de Juan es de su historia de vida, y las dos historias de vida, aunque sean gemelos, aunque sean mellizos,
aunque sean hermanos, no va a ser la misma ni se va a reaccionar igual. Y lo otro que también mencionábamos en el programa anterior es que las personas que padecen ansiedad no están solas, no son las únicas que lo padecen. Hay 260 millones más solamente en el mundo de los que están escritos que padecen ansiedad. Hay muchos otros que también lo padecen y no están en un papel, no están en una cantidad. Así que no están solos, no son los únicos, no es un gran problema sin solución, siempre se puede resolver. No es un gran problema, de hecho no es un problema, es un asunto por resolver. Exacto. Y todos los asuntos por resolver tienen millones de opciones, millones, vea, desde lo que usted consume, hasta la forma en que piensa, hasta la forma en que actúa en su día a día, son soluciones directas para controlar este tipo de ansiedad generalizada. Exacto. En el programa anterior hablamos un poco acerca de todos estos alimentos que no debemos consumir, pero en este programa, en este segundo programa, me gustaría hablar un poco sobre los alimentos que sí deberíamos consumir para evitar la ansiedad. ¿Cuáles son estos? Como en todas las enfermedades conocidas en el mundo, los más importantes son todos los que contengan triptófano. El triptófano es la vitamina, el alimento natural de nuestro cerebro, entonces obviamente ahí está la leche, la carne, el pescado, las frutas, las verduras, las almendras, todo lo que podamos considerar dentro de nuestro cuadro de vida saludable es lo que debemos incluir. Absolutamente nada estimulante, lo decíamos en el programa pasado. Acá solamente nos vamos a remitir a alimentos que les sirvan a nuestro cerebro para mantenernos funcionales y activos. Y ojo, mucho cuidado, cero azúcar, porque el azúcar lo que hace es alterar nuestros estados de crisis de pánico. Entonces, al azúcar ojalá no, ojalá podamos hacer un reto largo para que vean la diferencia que hay entre cuando yo consumo azúcar y sufro de ansiedad a cuando no la consumo. Entonces pónganse ustedes también como su método científico, como si lo estuvieran experimentando. Háganlo unos 15 días, no consuman azúcar durante unos 15 días a ver qué pasa en su organismo y en sus emociones después de eso. Se van a dar cuenta que el azúcar es perversa. En todos los aspectos. Es perverso el azúcar. Yo voy a hacer esa prueba a ver cómo. Y eso también va para ti, Daniela. Me voy a aprovechar del programa para regañarte porque tú comes mucho. Es verdad. Bueno, me gustaría hablar ahorita un poco sobre las recaídas. Cuando una persona dice, sí, tengo ansiedad o siento que tengo ansiedad, es remitida o va donde su psicólogo, donde su psicoterapeuta, toma este tratamiento, es posible que esa persona, aunque haya sido muy juiciosa, pueda recaer con la ansiedad. Sí, lo que pasa es que los cuadros de ansiedad normalmente se controlan. Lo que se hace es controlarse y mejorar la calidad de vida, y sobre todo con la terapia cognitiva conductual lo que hace es que las personas empiecen a interpretar diferente sus pensamientos y sus creencias, ¿cierto? Entonces digamos que en un 90% existe la cura, pero pueden haber, por ejemplo, una persona sufre de ansiedad porque le tiene terror a vivir en un 20º piso, y hoy le dio por visitar a su amigo que compró apartamento en un edificio y resulta que era un piso 24. Él ya está totalmente curado, pero el solo hecho de asomarse a ese balcón y mirar hacia abajo, pues obviamente le puede generar un desbordamiento de las emociones y generarle en ese momento de pronto las pulsaciones, un susto, etcétera, porque claro, es que el cerebro también tiene su memoria y eso no es algo que porque fue a terapia eso se olvidó. Digamos que queda tan bien guardado en esa cajita fuerte que es difícil que salga, pero que hay algunas cosas que nos podemos relacionar con otras y nos pueden generar un disparador, pero ya de menor grado, ya sin crisis de pánico tan grandes. Acuérdense además, yo no sé si lo dije en el programa pasado, que nosotros cuando tenemos una crisis o un ataque de pánico no tenemos que salir corriendo. Parte de la terapia cognitiva conductual es justamente aceptar y asumir que estoy atravesando por un ataque, una crisis de pánico, que los síntomas son muy desagradables, que me producen mucho susto, pues sí, pero si yo aprendo a interpretar, estoy viviendo un ataque de pánico, me voy a relajar, me voy a quedar acá,
lo voy a dejar llegar hasta su máxima expresión, eso lo que termino haciendo es reduciendo justamente la sintomatología, ¿cierto? Entonces es importante que la gente entienda que no desaparece totalmente, lo que aparece es que se vuelve mi amigo, digámoslo así, se vuelve mi amigo, yo lo aprendo a querer, y yo lo aprendo a consentir, y yo aprendo a dialogar con él y a decirle, me vas a volver a molestar, ya veo que me estás generando pulsaciones altas. Ay, seguramente esto es porque estoy en el 25º piso de este edificio y como yo le tengo miedo a las alturas, probablemente es eso. Cuando tú le dices eso, ¿qué hace? El organismo inmediatamente dice, ah, no estoy en peligro. Y se desarma. Y también, básicamente lo que hace es desarmarse. y también hay una serie de técnicas que mencionabas en el programa anterior, como la respiración diafragmática y otra serie de cosas que también se pueden ejecutar en esos momentos para minimizar el efecto del ataque de pánico. Incluso antes de cualquiera de esos, incluso si a mí me está dando un ataque de pánico en este momento, no me puedo acostar a meditar. No. Lo primero que tengo que hacer antes de hacer esa meditación es entenderme con mi nuevo mejor amigo y decirle, ah, me estás produciendo palpitaciones, me está dando hormigueo en las manos, se me están, digamos, como nublando los oídos y se taponando los oídos. Ah, ok, estoy padeciendo un ataque de pánico, lo entiendo, me lo produjo cualquier cosa, no me va a pasar nada, no estoy en peligro, no me voy a morir, no me va a dar un infarto. Y cuando yo le empiezo a decir eso, adivina qué empieza a pasar, él se va bajando lentamente, y cuando baja como a un nivel 2, que ya la palpitación empieza a reducirse y el digamos, el temblor en el cuerpo empieza a reducirse, ahí sí empieza a hacer la respiración y la meditación, y ahí sí es altamente funcional. Ok, qué bueno saber todos esos consejos. Bueno, ahora me gustaría hablar un poquito acerca de cuáles son los riesgos, ojo acá, los riesgos y las consecuencias de que una persona sepa que tiene ansiedad y no haga nada, no vaya a donde su psicoterapeuta, no vaya al psicólogo, es decir, se quede con su ansiedad sin ningún tratamiento. ¿Cuáles son los riesgos y las consecuencias? Pues los riesgos es vivir una vida desbalanceada, vivir una vida de sufrimiento, de agobio, una vida de mucho susto, porque un ataque de pánico no es una cosa chévere, es una cosa incómoda, asustadora, asusta mucho. Es vivir una vida muy oscura. Yo creo que si lo ponemos en colores sería vivir una vida entre negros y grises. No logramos pasar a otra gama de tonos, sino que nos quedamos entre negros y grises, y por ese lado entonces nos podemos ir cayendo hacia una depresión. Entonces es muy importante que la gente lo entienda, lo viva, lo acepte. Es muy importante en esto aceptar que yo tengo un padecimiento y que lo debo mejorar, y que uno lo mejora en el día a día, porque esto no tiene una cosa mágica. De hecho, cuando las personas me dicen, no, pero eso uno se toma un ansiolítico y ya, yo les digo, claro, es que el ansiolítico te manda a dormir y te relaja, y bueno, pero primero, si estás en un ataque de pánico y te tomas un ansiolítico, el ansiolítico empieza a funcionar 1 hora después. Entonces no hiciste nada, porque te tienes que aguantar el terror que trae consigo una crisis de pánico. Y segundo, ¿te cura lo que tienes adentro y que te desarrolló la ansiedad? No, solo te controla por un rato, pero no te cura nada. Entonces lo que yo digo es, hay unas píldoras que son internas, son mis recursos internos, yo los tengo dentro de mí, que me ayudan a controlarme. Y hay unas píldoras que son externas y yo las llevo en un pastillero y me la tomo, pero sigo con mi problema adentro, con mi duelo, mi tristeza, exacto, mi relación tóxica, mis problemas de niño. Mira, por ejemplo, yo no sé si cabe la opción acá de que yo cuente un asunto personal, pero pues a mí me gusta hacerlo, porque es que nosotros también somos seres humanos que a veces atravesamos, claro, y eso por lo mismo, ¿cierto? Sí. Entonces mira, por ejemplo, a mí de niña, muy pequeñita, era muy gordita y era muy lenta. Creo que te lo escribí por ahí en mi libro de los pecados, sí, capitales, ¿cierto? Entonces era una niña muy lenta, entonces me mandaban a hacer un mandado que normalmente mis hermanas flaquitas se demoraban 20 minutos, yo me demoraba 1 hora y media en llegar de una finca a otra a comprar la leche. Entonces mi mamá, cuando yo llegaba, estaba enojada y un día le dio por decirme tortuga. En mi cerebro entró esa palabra tortuga como una cosa terrible. O sea, yo asocié tortuga con ser bruta y ser lenta.
y obviamente yo no quería ser ni bruta ni lenta. Yo en ese momento quizá no lo entendí, pero eso me fue desarrollando una ansiedad. ¿Con qué? Con el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando mi mamá me mandaba a hacer el mandado, yo seguía siendo lenta, pero cuando iba por el camino hacia la otra finca a comprar la leche, lo que pensaba era, Dios mío, voy demasiado despacio. Entonces empezaba a acelerarme mucho, y como era tan gordita, obviamente las pulsaciones empezaban a alborotar, el corazón se me empezaba a alborotar, y uno diría, es una niña y esas bodas que piensa de niña. Pero mira, por ejemplo, llegué al campo laboral y me empecé a autoexigir más de la cuenta. Empecé a pedirme a mí misma más de la cuenta. Entonces a veces no desayunaba, otras veces no almorzaba, otras veces no comía. A las 2 de la mañana estaba planeando cómo me iba a ir en la reunión del próximo día y cuál era el informe que iba a presentar. Y mira cómo algo tan sencillo como una etiqueta de niña terminó generándome un trastorno de ansiedad que también yo me tuve que tratar, y tuve que aprender a vivir, a mermarle, a quitar cosas y accesorios de mi vida, a decir, con esto no voy, este trabajo no me gusta, al punto que hoy puedo decir tranquilamente, no me quiero volver a vincular laboralmente. Prefiero trabajar por prestación de servicios, pero no me quiero vincular. Pero eso es un proceso que si yo no acudo a terapia, y que si yo no entiendo que tengo un problema que necesito resolver porque me está deteriorando mi calidad de vida, y por ahí derecho me está arrastrando a mi familia, a mis amigos y etcétera, pues no lo podría haber solucionado. Entonces genera un desbalance muy grande, que es importante que antes de que eso pase lo podamos, digamos, como regular o trabajar. Y eso es un llamado también de atención a los padres de familia de alguna manera, cuidar el lenguaje con los niños. Uno puede decir cientos de palabras en un segundo y uno no sabe qué alcance puede tener esa palabra que le dijiste a ese niño en un momento espontáneo, una situación espontánea, y qué alcance y qué problema puede generar en ese niño en el futuro, como estamos hablando ahora, hasta un problema de ansiedad. Entonces, ojo papás, ojo mamás con el lenguaje que utilizamos con los niños, incluso para los profesores también va esto. Y mira, entonces muy importante contar eso. Y me encanta mucho lo que estás diciendo ahí, porque por ejemplo, ¿qué pasa en los colegios con los que yo trabajo? Lo primero que me dicen los profesores y los coordinadores de disciplina cuando llego, profesor, ¿y cómo es su grupo? Y lo primero que me dicen, Beado, sinceramente, una mane plagas. Dios mío, estos muchachitos son la muerte en calzoncillos, estos muchachitos son demasiado plagas, a estos muchachitos no los controla nadie. Y luego yo hablo con la mamá y me dice lo mismo, ay no, es que se llama Sebastián, y Sebastián, que se respete, es una plaga. Y el niño, cuando uno lo va a controlar, entonces lo que uno va al diagnóstico y revisa es que el niño tiene un grado muy alto de hiperactividad, y la hiperactividad del niño está relacionada con que le metieron ese cuento. Y claro, lo programaron para hacer plaga y lo etiquetaron para hacer plaga. Entonces el niño es bueno, el niño es sano, el niño es juicioso, el niño juega como cualquier otro niño, se comporta como se comportan los niños, pero mira que a la luz del adulto es una plaga. Exacto. Aquí me gustaría hablar un poquito también acerca de la depresión. La mencionábamos un poquito ahorita en las preguntas anteriores, pero ¿podría decirse que la ansiedad y la depresión coexisten o es una consecuencia? La depresión es una consecuencia de esa ansiedad. Yo digo que hay un hilo invisible entre la una y la otra. Hay un hilo delgaditico que se puede romper en cualquier momento y saltarlo, pasar de acá a acá. Porque de hecho cuando uno tiene ansiedad y va al psiquiatra, lo que le mandan son ansiolíticos. Y los ansiolíticos son medicamentos que toman las personas que sufren de depresión. Entonces, en ese sentido, ahí tienen sintomatología muy parecida. También haciendo una claridad, pero desde lo cultural ya, ¿cierto? Cuando yo tengo depresión, vivo en el pasado. En un pasado que ya no me está ofreciendo nada, que no tiene nada para decirme, que ya no me trae mensajes de allá, porque no tiene que traérmelos, pero yo me los invento. Entonces yo vivo quedado en el pasado, en mis duelos, en mis dolores, en las muertes de mis seres queridos, en mi infancia, en los problemas y los traumas que tuve de niña, en las cosas que me tocó vivir, en las carencias afectivas o económicas, en mis vacíos emocionales. Cuando yo tengo ansiedad, yo me voy al futuro. Entonces yo ya no me preocupo por el pasado ni por el presente, y yo no vivo para hoy.
vivo para el próximo viernes que tengo una reunión. Mañana. Y vivo para la próxima semana, para diciembre, y para marzo, y para mayo. Entonces nunca estoy en el presente. Entonces básicamente, cuando una persona tiene ansiedad, y que frente a esa pregunta que tú me haces, cuando una persona tiene ansiedad, normalmente se queda detenida, no se queda detenida en el presente, sino que se va al futuro. Eso obviamente es lo que le produce el trastorno de ansiedad, porque le da mucho susto enfrentarse a algo que no conoce. Y como no sabe gerenciar la incertidumbre, ojo ahí, lo repito, no sabe gerenciar la incertidumbre, no sabe qué va a pasar mañana o pasado mañana, dice que no es capaz de soportar el no saberlo, y pues no lo va a saber, ¿cierto? Entonces sí hay un hilo muy delgado, porque mira que el que se va al pasado sufre, tiene dolor emocional, y el que se va al futuro sufre, tiene dolor emocional. Y en ese punto en el que se encuentran, eso es un hilito muy delgadito y ¡pum! Yo puedo saltar perfectamente al otro lado y empezar a tener codependencias de lo uno y de lo otro. Wow. Sí. Y podríamos decir que podríamos vivir nosotros los seres humanos modernos del hoy, con tanto estrés, con tanta tecnología, con tanta información. ¿Podríamos los seres humanos de hoy vivir sin ansiedad? ¡Ay, qué delicia de pregunta! Pues sería lo ideal que viviéramos sin ansiedad, sería lo ideal que pudiéramos tener un mundo más tranquilo. Yo creo que todos tenemos ansiedad. Lo que no podemos permitir es que la ansiedad se nos convierta en enfermedad, porque yo puedo ser muy ansioso porque me quiero comer una chocolatina ya. Y bueno, me comí la chocolatina, ya estuvo, o no vi un sitio donde comprar la chocolatina y lo puedo controlar, pero me dio ansiedad un momentico, pero lo pude controlar, ¿cierto? Eso es una ansiedad a nivel 0, pero cuando ya esto se me empieza a convertir en un desbordamiento, en un río caudaloso, de pensamientos repetitivos negativos, de un mundo oscuro, de un mundo en grises y negros, de una desesperanza y de un agobio permanente y de una lucha conmigo mismo, porque no hay peor enemigo que la mente de uno. Es que con la mente de uno no lucha sino uno. Entonces, si yo no la logro controlar, si mis pensamientos siempre son negativos, de muerte, del cáncer, del agobio, de la cosa más horrible, de cómo me voy a morir y cómo se van a morir estos, todo lo que sea ansiedad, que es catástrofe, sí lo podemos evitar, porque finalmente ¿quién tiene el control sobre las emociones? Uno. La terapia cognitiva conductual es justamente eso, una terapia que me permite interpretar la realidad de una manera más sana y diferente, y me enseña a no totalizar. Entonces, todo el mundo me odia. No, todo el mundo no me odia. Algunas personas de mi mundo no me quieren. Es que siempre me ha ido mal. Siempre no te ha ido mal. Has tenido buenas épocas y has tenido malas épocas. Entonces, cuando yo empiezo a mezclarle a eso con la terapia cognitiva conductual, un asunto también de programación neurolingüística y de pensamientos sanadores, obviamente yo empiezo a tener como una vida diferente. Y una última pregunta, porque el tiempo ya se nos está terminando, o más que pregunta es un mensaje, porque yo creo que este tema de la depresión no tiene edad, no tiene género, nos sucede a todos los seres humanos. ¿Cuál podría ser ese mensaje para los niños, para los adultos mayores que están padeciendo ansiedad o que lo han padecido? ¿Cuál sería ese último mensaje para dar por terminada esta segunda etapa de nuestro programa de ansiedad? Que no se queden quietos, no se queden quietos con la ansiedad. El quedarse quieto con la ansiedad es una cosa muy delicada, porque eso deteriora mucho la calidad de vida, y todos vinimos a este mundo a ser felices. Ninguno vino a este mundo a sufrir, vinimos a este mundo a ser felices y a vivir cada experiencia de la vida. Entonces no se queden como con eso. Aprendan a leer, aprendan a escribir bien sobre sus emociones. Me estoy sintiendo triste, hoy estoy aburrido, me enojé con fulanito. Pero saquémoslo del cerebro y pongámoslo en el papel, pongámoslo afuera en boca de una persona en la que confiemos y que nos genere tranquilidad y paz. Pidamos la ayuda profesional, que hay miles y miles y miles de terapeutas buenos en el mundo, y a terapia incluso en línea. Pero no nos quedemos como con eso, porque no tiene sentido vivir una vida deteriorada, triste, amargada, oscura, sabiendo que hay tantas personas y tantas cosas que nos pueden ayudar. Y ojo, tener mucha disciplina, porque la terapia no es magia.
La terapia simplemente usted va a seguir este proceso cognitivo y de conducta, pero usted a la vez tendrá que asumir algunas responsabilidades. No puedes consumir café. Ay, pero yo sin el café no puedo vivir. No, no puedes consumir café. O sea, la cafeína te hace daño. Mira, no puedes tomar licor, porque además el licor es un depresor y lo que hace es alterarte mucho más y acelerar y estimular mucho más tu sistema nervioso. Ay, pero es que ni un vinito. No, ni un vinito, es que no puedes. O sea, tienes ansiedad, no lo puedes hacer. Entonces, en el momento que la gente asuma con disciplina el tratamiento, vea yoga. Es que no me gusta el yoga porque si no me sé estirar. Ok, entonces medita en tu casa y haz respiración diafragmática y haz meditaciones guiadas que las encuentras en YouTube. Ay, pero es que eso es una señora que pone no sé qué y que esa música no sé qué. Pues sí, hace parte del tratamiento. Entonces es eso, es como que yo sé que aunque suena divertido, realmente es que la gente le ponga seriedad y disciplina, porque finalmente es su proceso de vida y es su calidad de vida la que está en juego, y muchas veces por esa calidad de vida mía, mis seres queridos se ven afectados, mi familia, mis hijos, mis amigos, mis empleadores o mis subalternos, ¿cierto? Y no tiene sentido que yo tenga que arrastrar en mi ansiedad a muchas personas. Bueno, ahí rescato una frase que me encantó y es: vinimos a este mundo a ser felices y a hacer felices a otros también. Así que ojo con eso, si usted se está sintiendo que no está feliz y no está haciendo feliz a otros, ahí hay algo que hay que evaluar internamente. Y trabajar. Beatriz, y trabajar, exacto. Beatriz, ¿podrías darnos tus contactos, Facebook, redes sociales, correo electrónico para todas aquellas personas o empresas que estén interesadas en tener una consulta, una psicoterapia o un taller empresarial? ¿Cuáles son tus datos de contacto? Bueno, a mí me encuentran en Facebook como Luz Beatriz Orrego Flores. Y me encuentran en mi correo electrónico, es lube, de Luz Beatriz, con B grande, lubeorrego@hotmail.com. Te agradecemos muchísimo, como siempre, por brindarnos todo este conocimiento, toda esta experiencia que tienes con tus pacientes y también de la vida, porque también nos has expresado con mucha honestidad que has pasado por este proceso como muchos de nosotros, para sentirnos más cercanos, para sentir que esto es una realidad que nos puede tocar a todos. Así que muchísimas gracias, Beatriz, por habernos acompañado, y muchísimas gracias a todos los que nos ven. Y recuerden que siempre nos pueden comentar, nos pueden escribir, nos pueden sugerir nuevos programas para conversar con nuestra experta. Y gracias a todos. Nos vemos en un próximo programa, Beatriz. Muchas gracias, Dani. Lo Chao. hago con muchísimo amor y aquí voy a estar para los programas que quieras, cuando me quieras tener de invitada. Acá voy siempre. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo programa. No se lo pierdan, que va a estar muy bueno. Ay, sí, el tercero va a estar muy bueno, no me lo pueden perder. Chao.